Capítulo 14. El curso de la batalla. Pero el último grito de Solana había producido efecto, porque un momento después unos 12 guerreros hicieron irrupción en la cámara, aunque no antes de que yo hubiese doblado y demolido de tal modo la gran palanca, que quedase inútil para volver la elevada corriente en el poderoso imán de destrucción que controlaba. La repentina llegada de los guerreros había dado por resultado obligarme a buscar refugio en el primer pasillo que encontré y que resultó ser, con gran contrariedad mía, no el que conocía, sino otro a su izquierda. Debieron los guerreros de adivinar o oír por donde me escapaba, porque apenas había recorrido una pequeña distancia, sentí que me perseguían. No tenía intención de detenerme a combatir con aquellos hombres, habiendo combates bastantes en otros sitios de la ciudad de Cadabra, combates más útiles para mí y los míos que el quitar inútilmente varias vidas en un subterráneo del palacio. Pero los guerreros me apretaban, y como ignoraba por completo dónde estaba, pronto comprendí que me alcanzarían, a no ser que encontrase sitio donde esconderme hasta que hubieran pasado, lo que me daría la oportunidad de volver por el camino por el cual había venido y llegar a la torre, o encontrar medios de salir a las calles de la ciudad. El pasillo se elevaba rápidamente según se alejaba de la habitación de la palanca, y ahora seguía a nivel y bien alumbrado, extendiéndose ante mí hasta perderse de vista. En cuanto mis perseguidores llegasen a aquella parte recta me verían claramente, sin que pudiera escapar inadvertidamente del corredor. Poco después vi una serie de puertas que se abrían a ambos lados del corredor y, como todas parecían iguales, probé la primera que encontré. Daba a una pequeña habitación, lujosamente amueblada, y que, evidentemente, era una antecámara de alguna dependencia o sala de audiencia del palacio. En el extremo había una puerta cubierta con pesada cortina, del otro lado de la cual se oía un murmullo de voces. Inmediatamente atravesé la pequeña habitación y, separando las cortinas, miré hacia la otra mayor. A mi vista aparecieron unos 50 cortesanos, lujosamente ataviados, en pie ante el trono de Salensu-Soelel. El Hedak de Hedax les decía, la hora señalada ha llegado, y aunque los enemigos de Ocar estén dentro de su recinto, nadie puede oponerse a la voluntad de Salensu-Soelel. La gran ceremonia tendrá que ser omitida para que ni un solo hombre abandone su puesto en las defensas, exceptuando los 50 nobles que la costumbre exige sean los testigos de la consagración de una nueva reina en Ocar. Dentro de un momento quedará todo terminado y podremos volver a la lucha mientras que la que aún es princesa de Ilium contemplará, desde la torre de la reina, el aniquilamiento de sus antiguos compatriotas y será testigo de la grandeza del que ya será su esposo. Después, volviéndose a un cortesano, dio algunas órdenes en voz baja. El cortesano se apresuró a abrir una pequeña puerta, situada en un extremo de la habitación, diciendo, paso a Dejatoris, futura reina de Ocar. Inmediatamente aparecieron 2 guerreros arrastrando hacia el altar a la nada gustosa novia. Sus manos estaban aún esposadas, detrás de la espalda, evidentemente para impedir el suicidio. Su cabello en desorden y su respiración anhelosa demostraban que, aunque cargada de cadenas, había luchado. Al verla, Salensu-Soelel se levantó y desenvainó su espada, y los aceros de los 50 nobles presentes se elevaron formando un arco, bajo el cual la desgraciada y hermosa princesa fue arrastrada hacia su sino fatal. Una funesta sonrisa se dibujó en mis labios al pensar en el rudo despertar que aguardaba al gobernante de Ocar, y mis temblorosos dedos acariciaron el puño de mi sangrienta espada. Mientras observaba la comitiva, que se dirigía lentamente hacia el trono, comitiva que consistía tan solo en 2 puñados de sacerdotes, que seguían a Dejatoris y los 2 guerreros, tuve la rápida visión de un rostro negro que aparecía por detrás de las cortinas que cubrían la pared ante la cual se elevaba el estrado sobre el que se hallaba Salensu-Soelel. Ahora los guerreros obligaban a la princesa de Ilium a subir las gradas hasta llegar al lado del tirano de Ocar, y yo no tenía ojos ni pensamiento para nada más que ella. Un sacerdote abrió un libro y, levantando la mano, empezó a leer en él. Salensu-Soelel tendió la mano a su futura esposa. Había pensado aguardar que se presentase alguna circunstancia que me ofreciese razonable esperanza de éxito, porque aunque se llevase a cabo la ceremonia no podía ser válido el matrimonio mientras yo viviese. Lo que más me preocupaba, por supuesto, era salvar a Dejatoris. Deseaba sacarla del palacio de Salensu-Soelel si fuese posible, pero que esto tuviera lugar antes o después del falso matrimonio, era de importancia secundaria. Sin embargo, cuando vi la mano vil de Salensu-Soelel tenderse para coger a mi amada princesa, no pude contenerme más y,
antes de que los nobles de Ocar se diesen cuenta de lo que ocurría, había atravesado su débil fila y me hallaba en el estrado junto a Dejatoris y Salenzo-Souelel. Con la hoja de mi espada bajé su mano corrompida, y agarrando a Dejatoris por la cintura la coloqué sobre mis hombros, mientras que, volviéndome de espaldas al cortinaje del estrado, hice frente al tirano del norte y a todos sus nobles guerreros. El Hedak de Hedax era un hombre enorme, un hombre ordinario y brutal, que parecía dominarme por su estatura, sus fieras patillas y bigote negro, erizados por la ira, y se comprende fácilmente que un combatiente menos aguerrido que yo temblase ante él. Lanzando un rugido se precipitó sobre mí con su desnudo acero, pero si Salenzo-Souelel era bueno o mal esgrimidor nunca lo llegué a saber, porque con Dejatoris a cuestas ya no era yo un ser humano, era sobrehumano, y nadie hubiera podido resistirme en aquel momento. Con un solo y ahogado grito, por la princesa de Ilium, hundí mi acero en el podrido corazón del podrido gobernante y, ante los pálidos y descompuestos rostros de sus nobles, Salenzo-Souelel rodó con horrible mueca de muerte al pie de las gradas, debajo de su trono matrimonial. Durante un momento reinó imponente silencio en la cámara nupcial. Después, los 50 nobles se precipitaron sobre mí. Luchamos con furia, pero la ventaja era mía, porque estaba sobre el estrado y los dominaba y, además, luchaba por la más gloriosa mujer de una gloriosa raza, por un gran amor y por la madre de mi hijo. Y a mi espalda, en la argentina cadencia de aquella voz querida, se elevaba el valiente canto guerrero de Ilium, que las mujeres de esta nación cantan mientras sus hombres marchan hacia la victoria. Esto solo hubiese bastado para darme la victoria, aun con mayores desventajas, y verdaderamente creo que aquel día hubiese aniquilado a todos aquellos guerreros amarillos en la cámara nupcial del Palacio de Cadabra aunque nadie hubiese venido en mi ayuda. Rápida y furiosa era la lucha conforme los nobles de Salenzo-Souelel se precipitaban una y otra vez ante un acero empuñado por mano que parecía haber ganado nueva magia de su reciente lucha con el astuto Solán. Dos guerreros me apretaban tanto que no podía volverme, cuando sentí un movimiento detrás de mí y noté que el canto guerrero dejaba de oírse. ¿Se preparaba Dejatoris a luchar a mi lado? Heroica descendiente de una raza heroica, no hubiese sido extraño que cogiese una espada y combatiese a mi lado, porque, aunque las mujeres de Marte no se entrenan en el arte de la guerra, tienen espíritu guerrero, y se sabe que en innumerables ocasiones han empuñado las armas. Pero no fue así, y de ello me alegré, porque hubiese doblado mi tarea el tener que protegerla antes de haber logrado ponerla a salvo. Debía de estar meditando alguna astuta estrategia, pensé, y así, pues, seguí luchando seguro en la creencia de que mi amada princesa estaba detrás de mí. Media hora, por lo menos, debió de durar la lucha contra los nobles de Ocar antes de que ni uno solo lograse poner el pie en el estrado donde me hallaba, y después, de repente, todos los que quedaban se formaron debajo de mí para un último y desesperado ataque, pero mientras avanzaban, la puerta al extremo de la habitación se abrió y un mensajero con ojos espantados entró en la habitación gritando: «El Hedak de Hedax». ¿Dónde está el Hedak de Hedax? La ciudad ha caído ante las hordas de la otra gran parte de la barrera, y en este momento la gran verja del palacio misma ha sido forzada y los guerreros del sur se precipitan en sus sagrados recintos. ¿Dónde está Salenzo-Souelel? Solo él puede hacer revivir el valor de nuestros guerreros. Solo él puede salvar el día para Ocar. ¿Dónde está Salenzo-Souelel? Los nobles se retiraron, dejando al descubierto el cadáver de su gobernante, y uno de ellos lo señaló con el dedo. El mensajero retrocedió horrorizado, como si hubiese recibido un golpe. Entonces, huid, nobles de Ocar, gritó, porque nada puede ya salvaos. Escuchad, ya vienen. Mientras hablaba se oían desde fuera sordos rugidos de hombres furiosos y ruido de armas. Sin siquiera mirarme a mí, que había presenciado toda la trágica escena, los nobles se volvieron y huyeron. Casi inmediatamente aparecieron otros guerreros amarillos en la puerta por donde acababa de entrar el mensajero. Se replegaban hacia la cámara, resistiendo tercamente el ataque de un puñado de hombres rojos que les obligó lenta, pero inevitablemente, a retroceder. Por encima de las cabezas de los contendientes veía, desde mi elevado puesto sobre el estrado, el rostro de mi antiguo amigo Cantouscan, mandando la pequeña tropa que había logrado penetrar hasta el corazón mismo del palacio de Salenzo-Souelel. Enseguida comprendí que, atacando a los ocarianos por detrás, podría desorganizar su retirada tan rápidamente que su resistencia fuese corta, y con esta idea me arrojé del estrado,
dando sin volver la cabeza, una corta explicación a Dejatoris. Conmigo entre ella y sus enemigos, y con Canto Uscan y sus guerreros ocupando la habitación, no podía correr peligro alguno al quedarse junto al trono. Quería que los hombres de Ilium me viesen y observasen que su amada princesa estaba también allí, porque el saberlo les animaría a mayores hazañas aún que las que habían realizado hasta entonces, que grandes, por cierto, debían de ser las que les habían dado acceso en el casi inexpugnable palacio del tirano del norte. Al atravesar la cámara para atacar a los cadabrianos, por detrás se abrió una pequeña puerta a mi izquierda, y con gran sorpresa mía aparecieron Metais Chang, padre de Terns, y Paidor, su hija. Dirigieron una rápida mirada alrededor de la habitación. Sus ojos, dilatados de horror, descansaron un momento en el cadáver de Salensu Souelel, en la sangre que teñía el suelo, en los cuerpos de los nobles que cubrían el espacio delante del trono, en mí y en los guerreros que luchaban en la otra puerta. No intentaron penetrar en la cámara, pero desde donde estaban registraron con la vista todos los rincones y, después, cuando lo hubieron recorrido todo con la mirada, el rostro de Metais Chang expresó fiera rabia, mientras que una maliciosa y fría sonrisa entreabría los labios de Paidor. Enseguida desaparecieron, pero no antes de que la mujer me lanzase una burlona carcajada. No comprendí entonces el significado de la rabia de Metais Chang ni de la satisfacción de Paidor, pero sabía que no auguraban nada bueno. Un momento después estaba a las espaldas de los hombres amarillos y, al verme los hombres rojos de Ilium detrás de sus antagonistas, un gran grito resonó por el corredor, ahogando durante un momento el rumor de la batalla. «Por el príncipe de Ilium», gritaban. «Por el príncipe de Ilium». Y cayeron de nuevo sobre los guerreros del norte, semejantes a Bant hambrientos que caen sobre su presa. Los hombres amarillos, cogidos entre dos enemigos, lucharon con la desesperación que nace a menudo de la pérdida de toda esperanza. Lucharon como hubiera yo luchado en su lugar, con la firme determinación de llevarme al otro mundo el mayor número de enemigos que pudiera. Fue un combate glorioso, pero el fin parecía inevitable cuando poco después, por el corredor, detrás de los hombres rojos, apareció un gran cuerpo de refuerzo de guerreros amarillos. Entonces se volvieron las tornas y fueron los hombres de Ilium los que parecían condenados a ser triturados entre dos piedras de molino. Todos ellos se vieron obligados a volverse para hacer frente a aquel nuevo asalto de una fuerza muy superior, de modo que a mí me dejaron los hombres amarillos que habían estado en la sala del trono. Y, por cierto, que me dieron mucho que hacer, tanto, que empecé a dudar de si me sería posible llegar a terminar con ellos. Lentamente me obligaron a retroceder dentro de la habitación, y cuando entraron detrás de mí, uno de ellos cerró la puerta y echó el cerrojo, obstruyendo el camino a los hombres de Canto Uscan. Fue un débil golpe, porque me dejaba a la merced de 12 hombres dentro de una habitación donde nadie podía socorrerme y privaba a los hombres rojos del corredor de todo medio de escape si sus nuevos antagonistas les apretaban demasiado. Pero yo me había visto en casos más apurados y sabía que Canto Uscan se había abierto camino en cientos de ocasiones más peligrosas que aquella en que se hallaba. Así, pues, sin desanimarme, me entregué por completo a lo más urgente. Mi pensamiento constantemente se volvía a Dejatoris y suspiraba por el momento en que, terminada la lucha, podría estrecharla entre mis brazos y oír de nuevo las palabras de amor de que me veía privado hacía tantos años. Durante la lucha en la cámara no había podido dirigirle ni una sola mirada, mientras se hallaba detrás de mí, junto al trono del difunto gobernante. Me extrañaba que no siguiese animándome con los compases del canto guerrero de Ilium, pero solo necesitaba saber que estaba luchando por ella para esforzarme cuanto podía. Sería cansado relatar los detalles de la sangrienta lucha y de cómo combatimos desde la puerta atravesando toda la sala hasta llegar al pie del trono, antes de que mi último antagonista cayese con el corazón atravesado por mi acero. Y entonces, con los brazos abiertos y con un arranque de alegría, volví para estrechar a mi princesa y coger de sus labios la recompensa que me pagaría con creces las sangrientas luchas que de polo a polo había sostenido por ella. El alegre grito se heló en mis labios, mis brazos cayeron sin fuerza a un lado, como quien vacila bajo el peso de una herida mortal, y subí dando traspiés las gradas del trono. Dejatoris había desaparecido.
Capítulo 15. Recompensas. Al darme cuenta de que Dejatoris no se hallaba en la sala, recordé el rostro negro que había visto asomado tras las cortinas del trono de Salensus-Ouelel en el momento en que tan inesperadamente había llegado a presenciar la escena que allí tenía lugar. ¿Por qué la visión de aquel malévolo rostro no me había movido a mayor cautela? ¿Por qué había permitido el rápido desarrollo de nuevas situaciones que borrasen el recuerdo de aquella evidente amenaza de peligro? Pero, desgraciadamente, los vanos arrepentimientos no podían reparar la calamidad acaecida. Una vez más Dejatoris había caído en las garras de aquel demonio, Turid, Dator negro del primer nacido. De nuevo todos mis arduos trabajos habían resultado inútiles. Ahora comprendía la causa de la rabia que tan claramente expresaba el rostro de Metais Chang y el cruel placer de Paidor. Sabía no habían adivinado la verdad, y el ecador de los sagrados Terns, que evidentemente había ido con la esperanza de poner obstáculo a las esperanzas de Salensus-Ouelel, en su meditada perfidia contra el sumo sacerdote que codiciaba a Dejatoris para sí, se dio cuenta de que Turid había robado su premio debajo de sus mismas narices. El placer de Paidor era debido a haberse dado cuenta de lo que aquel cruel golpe significaría para mí, lo mismo que a una parcial satisfacción de su odio celoso hacia la princesa de Ilium. Mi primer pensamiento fue registrar el cortinaje del trono, porque allí había visto a Turid. Con un solo tirón arranqué la preciosa tela de su sitio y ante mí quedó descubierta una puertecilla situada tras el estrado. No dudé de que fuese por allí por donde Turid se habría escapado, pero aunque hubiese tenido alguna duda, bien pronto se hubiera ésta disipado al percibir una pequeña joya caída en el corredor. Al recogerla noté que llevaba las armas de la princesa de Ilium, y apretándola contra mis labios emprendí loca carrera por el corredor que bajaba suavemente hacia las galerías inferiores del palacio. Al poco tiempo llegué a la habitación en la cual anteriormente mandaba Solán. Su cadáver estaba aún donde lo había dejado. No había señal alguna de que nadie hubiese pasado por el cuarto desde que yo lo dejé, pero sabía que dos personas habían estado allí, Turid, el negro Dator, y Dejatoris. Durante un momento me detuve sin saber cuál de las diferentes salidas me conduciría por el buen camino. Traté de recordar las señas que había oído a Turid repetir a Solán, y por fin, lentamente, como a través de una espesa neblina, me vino el recuerdo de las palabras del primer nacido. Se sigue el corredor, pasando 3 pasillos divergentes a la derecha, después, por el cuarto corredor de la derecha hasta donde se reúnen 3 corredores, aquí se sigue de nuevo a la derecha, muy cerca de la pared, para evitar el pozo. Al final de este corredor se llega a una escalera de caracol que hay que bajar, después de esto el camino es por un pasillo recto. Y recordé la puerta que había señalado al hablar. No tardé mucho en emprender aquel desconocido camino sin cautela alguna, aunque sabía que podrían esperarme graves peligros en él. Parte del camino estaba oscuro como el pecado, pero casi todo el resto estaba claro. El trozo donde debía ir pegado a la pared izquierda, para evitar el pozo, era el más oscuro de todos, y me hallaba casi al borde del abismo antes de darme cuenta de que estaba cerca del sitio peligroso. Un estrecho borde, de un pie escaso de ancho, era lo único que habían dejado para transitar por aquella espantosa cavidad a los no iniciados, dentro de la cual los ignorantes debían necesariamente caer al primer paso. Pero, por fin, lo dejé atrás, y una débil claridad me facilitó el resto del camino hasta que, al final del último corredor, me encontré de repente ante el reflejo de la luz del día sobre un campo de nieve y hielo. Vestido para la templada atmósfera de la estufa de Cadabra, el cambio repentino a la frigidez ártica no tenía nada de agradable, pero lo peor era que sabía que no podría soportar el terrible frío, casi en cueros como estaba, y que perecería probablemente antes de alcanzar a Turid y Dejatoris. Parecía un cruel destino el verme bloqueado así por la naturaleza, armada con todas las artes y astucias del hombre contra él, y al tropezar de nuevo en el templado túnel, me hallaba más descorazonado que nunca. No había ciertamente desistido de mi persecución, porque si era necesario le seguiría aunque me costase la vida, pero si existía otro camino más seguro, valía bien la pena intentar descubrirlo para poder llegar al lado de Dejatoris en condición de poderla defender. Apenas había entrado de nuevo en el túnel, tropecé con un pedazo de piel que parecía sujeto al suelo, cerca de la pared. En la oscuridad no podía ver lo que lo sujetaba, pero palpando con las manos descubrí que estaba cogido debajo de una puerta. Abriéndola me encontré en el umbral de una pequeña habitación, las paredes de la cual estaban llenas de ganchos,
de los que colgaban trajes completos para la intemperie, de los usados por los hombres amarillos. Situado como estaba a la boca de un túnel que venía del palacio, no cabía duda de que era un cuarto tocador, usado por los nobles al entrar y salir de la ciudad estufa, y que Turid, teniendo conocimiento de él, se había detenido allí para equiparse él y Dejatoris, antes de aventurarse en el cortante frío del mundo ártico. En su precipitación había dejado caer varias prendas en el suelo, y la piel de la tora tirada en el corredor había sido el medio de guiarme al sitio mismo que él hubiese menos deseado que yo conociese. No necesité más que unos segundos para ponerme las prendas necesarias de piel de orluk y las pesadas botas forradas que constituyen parte tan esencial de la vestimenta del que quiere luchar con éxito con las heladas pistas y los heladores vientos del frío norte. De nuevo salí del túnel para encontrar las recientes huellas de Turid y de Dejatoris en la nieve que acababa de caer. Ahora, por fin, mi tarea era fácil, porque aunque la marcha fuese en extremo penosa, ya no me hallaba molesto por dudas respecto a la dirección que debía seguir o acosado por la oscuridad y los peligros ocultos. A través de un paso cubierto de nieve, el camino conducía hacia la cumbre de pequeñas colinas. Pasadas estas, se hundía de nuevo en otro paso, solo para elevarse un cuarto de milla más allá, hacia el desfiladero que bordeaba el flanco de una colina rocosa. Podía ver, por las pisadas de los que me habían precedido, que Dejatoris continuamente se echaba hacia atrás y que el hombre negro se había visto obligado a arrastrarla. Durante otros trechos solo se veían las huellas de Turid, profundas y muy próximas en la espesa nieve, y estas señales me probaban que entonces se había visto obligado a llevarla encima, y podía fácilmente imaginarme que Dejatoris había luchado fieramente con él a cada paso del camino. Al dar la vuelta al promontorio que sobresalía de la colina vi lo que aceleró mis pulsaciones e hizo latir apresuradamente mi corazón, porque dentro de una pequeña bahía, entre las crestas de dos colinas, había 4 personas delante de la boca de una gran cueva, y a su lado, sobre la nieve resplandeciente, descansaba un aparato que evidentemente acababan de sacar de su escondite. Las 4 personas eran Dejatoris, Paidor, Turid y Metaíschang. Los 2 hombres discutían acaloradamente, el padre de los Terns, amenazador, burlón el negro, mientras continuaban el trabajo que tenían entre manos. Al deslizarme cautelosamente hacia ellos para acercarme lo más posible antes de ser descubierto, vi que por fin los 2 hombres habían llegado a alguna especie de acuerdo, porque, ayudados por Paidor, empezaron a arrastrar a Dejatoris, que se resistía, a bordo del aparato. Allí la ataron, y después bajaron de nuevo a tierra para terminar sus preparativos. Paidor se metió en el pequeño camarote del barco aéreo. Solo me separaba de ellos un cuarto de milla cuando Metaíschang me descubrió. Le vi agarrar a Turid por el hombro, volviéndole hacia mí, y señalarle dónde estaba, porque en cuanto supe que me habían descubierto, dejando de lado todo disimulo, me dirigí, en vertiginosa carrera, directamente hacia el aparato. Ambos redoblaron sus esfuerzos con el propulsor en el que estaban trabajando, y que por lo visto colocaban de nuevo, después de haberlo quitado para arreglarlo. Quedó esto terminado antes de que yo hubiese recorrido la mitad de la distancia que me separaba de ellos, y ambos se precipitaron hacia la escalera. Turid fue el primero en llegar a ella, y con la agilidad de un mono trepó rápidamente sobre cubierta, y tocando el botón de los tanques de flotación, puso en movimiento el aparato, que empezó a elevarse, aunque no con la velocidad que distingue a todo aparato en buenas condiciones. Yo estaba aún a unas 100 yardas de distancia, cuando los vi ponerse fuera de mi alcance. Detrás de la ciudad de Cadabra había una gran flota de aparatos poderosos, los aparatos de Ilium y Tart que se habían salvado de la destrucción aquel día, pero antes de que pudiese llegar a ellos, Turid escaparía fácilmente. Mientras corría, vi a Metaíschang trepando por la oscilante escala hacia la cubierta, mientras sobre él se inclinaba el malévolo rostro del primer nacido. Una cuerda que colgaba de la proa del aparato reanimó mi esperanza, puesto que si podía agarrarla antes de que se elevase demasiado por encima de mi cabeza, había todavía una probabilidad de llegar al aparato por este medio. Que había algo estropeado en este, era evidente, por su falta de estabilidad y, además, porque aunque Turid por 2 veces había querido ponerlo en marcha, seguía casi inmóvil en el aire, moviéndose únicamente a impulsos de una ligera brisa que soplaba del norte. Metaíschang estaba ahora cerca de la borda, y con su larga mano, semejante a una garra, intentaba coger la barra de metal.
Turit se inclinó más aún hacia su compañero de conspiración. De repente, en la mano levantada del negro brilló un puñal, que se acercaba cada vez más al blanco rostro del padre de los Stearns. Con un gran grito de terror el sagrado Ecador agarró frenéticamente el brazo amenazador. Yo estaba ya cerca de la cuerda. El aparato se iba elevando lentamente, alejándose de mí. Entonces tropecé en el camino de hielo, dando con la cabeza sobre una roca. Al caerme estaba solo a 1 metro de distancia de la cuerda, el extremo de la cual en aquel momento se separaba del suelo. El golpe en la cabeza me produjo la pérdida del sentido. No pudieron ser más que unos segundos los que estuve aturdido sobre el hielo, mientras lo más precioso para mí se alejaba en las garras de aquel negro demonio, porque, cuando abrí los ojos de nuevo, Turit y Metaixchang luchaban aún en la escala, y el aparato derivaba solo unas 100 yardas hacia el sur, pero el extremo de la cuerda estaba ahora a 30 metros sobre el suelo. Excitado hasta la locura por el cruel infortunio que me había hecho tropezar cuando el éxito estaba al alcance de mi mano, me lancé frenéticamente a través del espacio, y justamente debajo de la cuerda pendiente puse mis músculos terrenos a la prueba suprema. Con un poderoso salto felino me lancé hacia arriba, hacia aquella delgada cuerda, el único camino que aún me quedaba libre para llegar hasta mi amor, que desaparecía. A su extremo se aferraron mis dedos. Por mucho que apretaba, sentía la cuerda deslizarse entre ellos. Traté de levantar la otra mano para agarrar también la cuerda con ella, pero el cambio de postura hizo que se deslizase aún más rápidamente entre mis dedos. Lentamente sentí escapar la cuerda atormentadora. En un momento todo cuanto había ganado se perdería, después mis dedos cogieron un nudo al extremo de la cuerda, y ya no se deslizaron más. Con una oración de gratitud en los labios, trepé hasta la cubierta del aparato. No podía ver a Turit ni a Metaixchang ahora, pero oía rumor de altercado, y así conocí que aún luchaban el Tern por su vida y el negro por el aumento de flotación que el alivio de peso, aun de un solo cuerpo, daría al aparato. Si Metaixchang caía antes de que yo llegase sobre cubierta, mi probabilidad de llegar a ella sería ciertamente nula, porque el negro Dator no necesitaba más que cortar la cuerda para verse libre de mí para siempre, pues el aparato flotaba sobre un precipicio, a cuyas profundidades caería mi cuerpo para ser convertido en una informe masa en cuanto Turit cortase la cuerda. Por fin agarré la barra del aparato, y en el mismo instante un horrible grito resonó debajo de mí, helándome la sangre en las venas, y volviendo los ojos horrorizados hacia abajo, vi una cosa que caía gritando y retorciéndose en el horrible abismo abierto a nuestros metros. Era Metaixchang, sagrado Ecador, padre de los Stearns, que iba a dar cuenta de sus crímenes. Entonces mi cabeza apareció sobre cubierta y vi a Turit que, puñal en mano, se dirigió dando un salto hacia mí. Estaba frente al extremo del camarote, mientras yo intentaba trepar por la proa. Solo unos pasos nos separaban. Ningún poder sobre la tierra podría izarme a la cubierta antes de que el negro furioso estuviese sobre mí. Mi fin había llegado, lo sabía, pero si hubiese tenido la menor duda, la fea mueca de triunfo del perverso negro me hubiese convencido de ello. Detrás de Turit podía ver a mi amada de Hatoris, con los ojos horrorizados, abiertos de par en par, luchando con sus ligaduras. Que se viese obligada a ser testigo de mi terrible muerte, hacía que mi triste suerte me pareciese aún más cruel. Cesé en mis esfuerzos para trepar por la borda, me agarré con fuerza a la barra con la mano izquierda y saqué el puñal. Moriría como había vivido, luchando. Al llegar Turit frente a la puerta del camarote, un nuevo personaje apareció en la sombría tragedia que se representaba sobre cubierta del averiado aparato de Metaixchang. Era Paidor. Con rostro sofocado, cabello desgreñado y ojos que delataban la reciente presencia de lágrimas mortales, por encima de las cuales aquella diosa siempre se había sentido, saltó sobre cubierta frente a mí. Llevaba en la mano un estrecho puñal. Eché una última mirada a mi amada princesa, sonriendo, como deben hacerlo los hombres al morir. Después volví el rostro hacia Paidor, esperando el golpe. Nunca vi aquel hermoso rostro más hermoso que en aquel momento. Parecía increíble que una criatura tan bella pudiese albergar dentro de su blanco pecho un corazón tan cruel e implacable. En sus maravillosos ojos brillaba una expresión que nunca había visto en ellos, una dulzura desconocida, unida a una mirada de sufrimiento. Turit se hallaba ahora a su lado,
empujándola para llegar primero a donde yo estaba, y lo que ocurrió acaeció con tanta rapidez, que todo había terminado antes de darme cuenta de lo que sucedía. La mano izquierda de Paidor agarró la muñeca del negro, su mano derecha se levantó con el reluciente puñal. «Esto, por Metais Chang», gritó, enterrando profundamente la hoja en el pecho del Dator. «Esto, por el daño que has hecho a Dejatoris». Y de nuevo la afilada hoja se hundió en la blanda carne. «Y esto, y esto, y esto», gritó, por John Carter, príncipe de Ilium. Y a cada palabra la afilada punta se hundía de nuevo en el vil corazón del gran bandido. Después, en un empujón vengativo, tiró el cuerpo del primer nacido de la cubierta para caer en espantoso silencio tras el cuerpo de su víctima. La sorpresa me había paralizado de tal modo que no intenté llegar sobre cubierta durante la terrorífica escena que acababa de presenciar, pero aún tenía que causarme mayor asombro su siguiente acto, porque Paidor me tendió la mano y ayudó a subir al aparato, donde estuve mirándola con no disimulada estupefacción. Una triste sonrisa entreabrió sus labios, no la cruel y altiva sonrisa de la diosa, que yo también conocía. «¿Piensas, John Carter», dijo, «en qué extraña causa habrá producido este cambio en mí? Te lo diré. Es amor, amor por ti». Y al verme fruncir el ceño, como censura a sus palabras, levantó la mano en tono de súplica. «Espera», dijo. «Es un amor distinto al mío, es el amor de tu princesa Dejatoris por ti, que me ha enseñado lo que es el verdadero amor, lo que debe ser». Y cuán lejos del amor verdadero era la egoísta y celosa pasión que yo sentía por ti. Ahora soy distinta. Ahora podría amar como Dejatoris ama, y así, pues, mi felicidad solo puede consistir en saber que tú y ella estáis de nuevo reunidos, porque en ella solamente puedes encontrar la verdadera dicha. Pero soy desgraciada a causa del daño de que he sido causa. Tengo muchos pecados que expiar y, aunque sea inmortal, la vida es demasiado corta para reparar. Mas existe otro medio, y si Paidor, hija del sagrado Ecador de los sagrados Terns, ha pecado, hoy lo ha reparado en parte, y para que no dudes de la sinceridad de sus protestas y la confesión de su nuevo amor, que también incluye a Dejatoris, te probará su sinceridad del único modo que le queda, habiéndote salvado para otra. Paidor te deja en sus brazos». Con estas palabras se volvió y saltó del aparato al abismo. Con un grito de horror me precipité, intentando en vano salvar la vida que durante 2 años tan gustosamente hubiese visto terminar. Yo también llegué tarde. Con los ojos nublados de lágrimas me volví para no ver el terrible espectáculo a mis pies. Un momento después había soltado las esposas que sujetaban a Dejatoris, y mientras sus queridos brazos rodeaban mi cuello y sus labios perfectos se posaban en los míos, olvidé los horrores que había presenciado y los padecimientos que había sufrido en el encanto de mi recompensa.